Bienvenidos nuevamente para el abordaje de este tema. La matriz DOFA o FODA, como también es conocida, es una herramienta para el tema de planificación y en este caso desarrollado como parte del proceso administrativo y por lo tanto constituye parte del contenido de la unidad 1. Estaremos desarrollando este tema en el cual ustedes estarán desarrollando una práctica haciendo un supuesto de ustedes ser gerentes del laboratorio de alimentos, que es una experiencia que ya tienen y que por lo tanto pueden desarrollar su matriz DOFA y plantearse estrategias en el caso supuesto de que ustedes estuvieran al frente de ese laboratorio de alimentos. Veamos qué tenemos. Estaremos abordando todo el aspecto de lo que es la definición, la aplicación, los componentes, por qué se llama matriz FODA o DOFA, un ejemplo concreto de una matriz DOFA y por supuesto un ejercicio que se les ha asignado, aunque ya tuvimos cuando tuvimos la clase presencial, tuvimos un ejercicio en aula, ustedes van a realizar un ejercicio ya con este avance que les estoy presentando en el video y ustedes van a realizar un ejercicio que se les asigna. Veamos. ¿Qué es la matriz DOFA? La matriz DOFA o FODA es una herramienta de análisis, forma parte de la planificación como proceso y puede ser aplicada en cualquier situación, inclusive a índole personal. Uno puede hacer su propia matriz DOFA en una empresa, a nivel de un producto, es decir, que es una matriz, es una herramienta que tiene diversos usos y en este caso lo estamos presentando como parte del proceso de planificación, una herramienta de planificación estratégica. Eso es la matriz DOFA. ¿Qué aplicación tiene la matriz DOFA? En términos de marketing en particular y de la administración de empresas en general, que es el tema que abordamos nosotros en la asignatura, la matriz FODA es el nexo que nos permite pasar del análisis de los ambientes internos y externos, es decir, qué hay internamente en la empresa y qué tenemos en el entorno, para de esa manera pasar de ese análisis, que es el diagnóstico, a la definición de las estrategias. Esto es el qué hacer, qué vamos a hacer frente a esa realidad y frente a ese diagnóstico que hemos desarrollado. Por eso, cuando hablamos de una matriz FODA, nosotros tenemos que plantearnos en qué empresa vamos a realizar esa matriz. Es decir, que tenemos que partir de la definición de cuál es la misión, la visión y los objetivos organizacionales de esa empresa. No podemos plantearnos una matriz sin conocer a qué se dedica esa empresa, qué visión tiene esa empresa y qué objetivos se plantea. Porque puede ser que nos encontremos planteando una estrategia que esté siendo contraria a la realidad de esa organización. Por lo tanto, tenemos que partir de la misión, visión y objetivos organizacionales de esa empresa. Y allí es donde llegamos a ese análisis, el análisis organizacional, que es lo que tenemos internamente, qué hay, qué debilidades y qué fortalezas tiene la empresa. Eso es lo interno. Y nos planteamos el análisis del ambiente o el análisis del entorno, que es qué amenazas o qué oportunidades tenemos en el entorno de esa organización. Y de allí, de esas vertientes, es que surgen las estrategias. Veamos cómo se plantea una FODA. Acá podemos visualizar la matriz donde vemos que el origen interno, donde los puntos fuertes son las fortalezas y los puntos débiles son las debilidades. Y en el entorno o el origen externo o ambiental es donde encontramos los puntos fuertes son las oportunidades y los puntos débiles son las amenazas. Nosotros necesitamos definir todos estos cuatro aspectos en la organización, encontrar dentro de nuestro diagnóstico para poder entonces de allí pasar a la definición de las estrategias. Entonces aquí nos podemos plantear, ¿qué son en sí las fortalezas? Son las capacidades especiales, es decir, ¿qué tiene esa empresa que la hace especial, que le permite destacarse? Entonces tenemos a una empresa que puede tener una posición privilegiada en cuanto a su competencia, sus recursos humanos, puede ser habilidades que tenga su personal o su talento humano, puede ser la parte tecnológica, es decir, tenemos que ver qué fortaleza tiene esa organización, qué capacidades especiales, qué está haciendo bien. Cuando pasamos a las debilidades, pues
nada es perfecto y nos vamos a encontrar entonces los factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia. O sea, ¿qué tiene la empresa que la hace débil frente a la competencia? Y esto puede ser inclusive el mismo recurso humano, o puede ser la parte tecnológica, puede ser aspectos de la gerencia, es decir, ¿qué encontramos en esta empresa que te hace débil frente a la competencia? Cuando nos vamos al análisis externo, nos encontramos las oportunidades. Y entonces, ¿qué tenemos en el ambiente? ¿Qué tenemos en el entorno de la empresa? Que son los factores que resultan positivos, explotables, explorables, que pueden favorecer, en caso de nosotros considerar esos aspectos, pueden favorecer a la empresa. Pero las amenazas son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar inclusive a atentar contra la permanencia y la estabilidad de esa empresa. Hoy día, por ejemplo, la pandemia, el problema que tenemos desde el año 2020 se ha convertido en una amenaza para muchísimas empresas, inclusive del rubro de la alimentación. Por lo tanto, es una amenaza que siempre va a estar allí, entre tanto estemos con esta situación mundial, y por lo tanto es considerada una amenaza. Sin embargo, hay oportunidades. Oportunidad, por ejemplo, la que nosotros hemos tenido viendo, digamos, la escuela de nutrición y la docencia, una oportunidad de migrar al ámbito virtual para mantener y lograr cumplir con los objetivos previstos. Esas son oportunidades. Entonces, veamos de una manera más concreta ejemplos claros de lo que serían fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Veamos. Acá tenemos un ejemplo en cada una de las 4 áreas que se desarrollan en una matriz FODA. Por ejemplo, en el caso de la fortaleza, tenemos buen ambiente laboral, es una fortaleza. Buena calidad del producto final, es decir, ¿qué producto estás elaborando? ¿La gente está satisfecha con ese producto? Una buena calidad es una fortaleza. Hay posibilidad de acceder a crédito, es decir, la empresa tiene la manera de acceder a un crédito. Eso es una fortaleza. El equipamiento, la tecnología, los recursos tecnológicos, inclusive la experiencia, la capacidad, el capital humano de esa empresa puede ser una fortaleza. Las cualidades del servicio, es decir, qué tipo de estándares de calidad presenta ese servicio, pueden ser fortalezas. Pero pueden ser también debilidades, en este caso, cuando estamos haciendo el análisis interno, el caso, por ejemplo, de los salarios bajos, tenemos todo un tema actualmente, por lo menos en nuestro país, al respecto, el equipamiento que puede ser obsoleto, la falta de capacitación del personal, la insalubridad, y ese tema es muy importante y puede ser una gran debilidad, sobre todo con lo que estamos viviendo actualmente, donde más bien estamos hablando de bioseguridad. Entonces, si tenemos un caso de insalubridad, estamos hablando de una gran debilidad en una empresa. Tenemos que el capital de trabajo puede ser que esté mal utilizado, porque a lo mejor tenemos gente con talento, pero no se está empleando ese talento de una manera adecuada. Esas son debilidades que pueden ser en una empresa. ¿Qué oportunidades podemos encontrarnos? Ejemplos que tenemos aquí, por ejemplo, que nos encontremos con una competencia débil, es decir, que las empresas que sean de similar misión como la que estemos evaluando, sean una competencia débil, porque no tengan un producto de calidad o porque tengan una serie de debilidades que no son competencia para la organización. Tenemos, por ejemplo, cuando hay necesidad del producto, es una oportunidad, es decir, cual producto que se está haciendo en esa empresa es necesario en el entorno, por lo tanto eso es una oportunidad. La inexistencia de competencia, cuando eres único en el ramo, bueno, esto es una tremenda oportunidad porque eres el único que pone en el mercado ese producto. Y si tienes una tendencia favorable en el mercado, es decir, que tienes un producto de calidad, la gente lo busca o por otras razones lo pueden buscar, puede ser precio, entonces tienes una tendencia favorable en el mercado. Amenazas, bueno, muchas, por ejemplo, lo que les acabo de comentar con el caso del COVID, es una amenaza para todas las empresas, para todos los trabajadores, eso es una amenaza. Una regulación que tiene que ver con las legislaciones, pueden haber legislaciones que son una amenaza, como por ejemplo, a veces el aumento de los sueldos puede ser una amenaza dependiendo del entorno
y sobre todo cuando ese aumento se da por decretos, en este caso dentro del Estado, se dan decretos y no se hace una consulta a nivel de lo que sería los tres partes que deberían participar en cuál sería el sueldo y el salario. Eso puede ser una amenaza. Cambios en la legislación, de repente para la fórmula dietética institucional, por ejemplo, hubo un cambio en la legislación que se convirtió en una amenaza para que esto sea una fortaleza técnica en los servicios de alimentación. El caso de aumento de precios de los insumos, eso es una amenaza permanente. Por ejemplo, con la inflación que tenemos, la inflación es una amenaza porque hay un aumento permanente de los insumos y se convierte en una gran amenaza, y más en servicios de alimentación. Podemos tener una competencia, una gran competencia en el mercado que entonces te hace débil como organización que tiene un determinado producto, y por lo tanto eso también puede ser una amenaza. Estos son solamente ejemplos que nosotros podemos analizar y que nos permiten analizar un diagnóstico de esos cuatro aspectos de la matriz FODA para poder partir después de este diagnóstico, diseñar las estrategias. De esta manera, una vez que nosotros diseñamos nuestras estrategias, digamos como una manera de estructurar esa matriz, se identifica en base a la inicial de cada uno de los cuatro componentes, la F, la D, la O y la A, fortalezas, oportunidades, amenazas, y nosotros podemos ir definiendo cada una de nuestras variables, es decir, escribiendo cada uno de los aspectos que encontramos en nuestro diagnóstico. Dentro de las amenazas es bueno tener claro que hay amenazas que son permanentes y hay amenazas que son circunstanciales, porque hay amenazas permanentes donde uno puede ser que defina alguna estrategia o sencillamente define otro tipo de estrategias y aprende a vivir con esas amenazas. Por lo menos tenemos una amenaza, lo del COVID es una amenaza entre comillas circunstancial, pero es una amenaza que ya lleva más de un año, que viene siendo una amenaza para todas las organizaciones. Entonces hay que saber qué estrategias se van a definir. Se deben enumerar cada uno, identificar si lo que estamos hablando en nuestro diagnóstico es una fortaleza, una oportunidad, y generalmente se identifican con la primera letra de la inicial de los términos que estamos utilizando. Una vez que nosotros construimos nuestra matriz, es importante que nosotros pensemos en qué estrategia nos planteamos. Es decir, nosotros podemos decir, mira, dentro de la estrategia que yo me estoy planteando, estoy considerando la fortaleza número 1 con la debilidad número 2. Como en el cuadro anterior lo pudieron observar, teníamos un listado de fortaleza, un listado de debilidades. Entonces, yo cuando analizo mi cuadro, yo puedo decir, bueno, en base a esta debilidad, tengo esta oportunidad, me planteo esta estrategia. Por ejemplo, yo tengo la fortaleza de un personal capacitado, un talento humano que tiene sus capacidades, y tengo, por ejemplo, la amenaza, como lo hemos dicho, el problema del virus, del coronavirus, y podemos plantearnos entonces que tenemos una estrategia en base a un personal capacitado que me pueda definir los puntos críticos de control que yo puedo tener en la empresa. O puedo tener una oportunidad donde haya empresas que me están ofreciendo un plan de bioseguridad para mi organización. Eso puede ser una oportunidad porque puede estar en el entorno y yo pueda tener la debilidad que tengo, insalubridad, que no tengo control, pero tengo esa oportunidad, y entonces mi estrategia puede ser contratar una empresa que me asesore y me genere un plan para yo mejorar mi situación de insalubridad para pasar a un plan de bioseguridad. Más o menos con estos ejemplos podemos ubicarnos, es decir, selecciono qué fortalezas se pueden combinar con una debilidad para yo plantear una estrategia, y en cada uno de los aspectos que se han diseñado voy definiendo qué posibles estrategias voy a plantearme dentro de este plan estratégico de la organización. Algo importante que deben considerar es que cuando se definen las debilidades, cuando se definen las amenazas, es decir, cuando se definen los problemas, bien sea internos o externos, es importante plantearlos en forma negativa o bajo su misma definición.
Por ejemplo, cuando yo digo insalubridad, ya la insalubridad es un problema. Ahora, yo no puedo decir, por ejemplo, el problema del ambiente. No, porque el ambiente no es un problema. Yo tengo que decir qué hay en el ambiente. Hay insalubridad, hay contaminación de desechos sólidos, ¿qué es lo que hay? Hay, por ejemplo, proliferación de insectos, de roedores. Es decir, tengo que concretar. Porque en la medida en que yo concreto y defino bien el problema, bien sea la debilidad o la amenaza, yo puedo tener claro qué estrategias me voy a plantear. Eso hay que tenerlo claro. No puedo decir, por ejemplo, el problema de la salud, porque la salud no es un problema. O sea, ¿cuál es el problema real que hay que está afectando la salud? Debo definirlo. Mira, hay presencia de enfermedades infecciosas. Ah, eso es un problema. Entonces, ¿bajo qué oportunidad o bajo qué fortaleza voy a enfrentar ese problema que ya yo definí como una debilidad? De esa manera deben plantearse los problemas, en este caso definidas como debilidades o como amenazas. Hay que tenerlo presente y hay que ser muy concreto cuando lo defino. No debo dar una historia, una justificación de por qué estoy teniendo el problema, sino en una manera concreta. Concretar cuál es la debilidad, concretar cuál es la amenaza, concretar qué oportunidad tengo y no hacer una historia en cada uno de los planteamientos que yo me esfuerce en definir, porque esto lo que hace es generar dificultad para el momento de combinar cada uno de estos aspectos y plantearse las estrategias. Algo importante dentro de la matriz FODA o DOFA es que no es una estrategia que se plantee en un único momento de la vida. Es decir, hicimos una matriz FODA hace 10 años y lo logramos. No, la matriz FODA debe ser un continuo. Un continuo tiene que tener una retroalimentación, nos planteamos las estrategias. De las estrategias, por supuesto, surge porque la estrategia es el qué hacer y hay que definir el cómo hacer. Eso, por supuesto, forma parte de la materia planificación. Nosotros aquí lo estamos planteando como un recurso de definición de estrategia para que ustedes ya vayan ejercitándose en visualizar un servicio, visualizar una empresa y ya plantearse cómo por lo menos hacer un análisis y partir hacia una estrategia. Pero este plan, esta planificación estratégica no puede ser única en la vida de la empresa, sino que tiene que ser continuo para uno hacer esa retroalimentación de cuáles estrategias se definieron, cuáles se implementaron, si fueron efectivas, si no fueron efectivas y qué nuevo plan tenemos, cuáles debilidades se atacaron, si realmente funcionó o si siguen manteniéndose esas debilidades, esas amenazas, cómo han variado la situación de la organización y qué estrategias han sido realmente exitosas. Ese es el objetivo de la matriz DOFA, para que nosotros tengamos un continuo de reevaluación y retroalimentación. Así que tenemos un ejercicio pendiente donde ustedes se van a plantear como posibles gerentes o jefes del laboratorio de alimentos de la Escuela de Nutrición, y ustedes puedan, como ya tuvieron una experiencia en asignaturas que han prelado esta asignatura, ustedes ya saben cómo funciona ese laboratorio. Si tú fueras jefe de este laboratorio de alimentos, ¿qué debilidades observas? ¿Qué fortalezas observas? ¿Qué oportunidades observas? ¿Qué amenazas ves? ¿Y qué estrategias te puedes plantear? Entonces, tenemos esa tarea. Cualquier cosa, seguimos en contacto bajo nuestra virtualidad en nuestro grupo de Telegram, en los foros que tenemos en nuestro ABA, y espero que puedan tener este desarrollo de esta experiencia lo más provechosa posible. Así que adelante, trabajemos con la matriz DOFA del Laboratorio de Alimentos de nuestra escuela.